A las multitudes que acudían para ser bautizadas, Juan les decía: generación de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? Produzcan frutos dignos de arrepentimiento y no comiencen a decirse: tenemos a Abraham por padre, porque yo les digo que aún de estas piedras Dios puede levantar hijos a Abraham. El hacha ya está lista para derribar de raíz a los árboles. Por tanto, todo árbol que no dé buen fruto será cortado y echado en el fuego. La gente le preguntaba: entonces, ¿qué debemos hacer? Y Juan les respondía: el que tenga 2 túnicas, comparta una con el que no tiene ninguna, y el que tenga comida, haga lo mismo. También unos cobradores de impuestos llegaron para ser bautizados y le preguntaron: maestro, ¿qué debemos hacer nosotros? Él les dijo: no cobren más de lo que deban cobrar. Unos soldados también le preguntaron: ¿y nosotros qué debemos hacer? Y Juan les respondió: no extorsionen ni calumnien a nadie y confórmense con su salario. Como el pueblo estaba expectante y todos se preguntaban si acaso Juan sería el Cristo, Juan les dijo a todos: a decir verdad, yo los bautizo en agua, pero después de mí viene uno que es más poderoso que yo y de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Ya tiene el bieldo en la mano, de modo que limpiará su era, recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en un fuego que nunca se apagará. Con exhortaciones como estas y con muchas otras anunciaba al pueblo estas buenas noticias. Jen Pollock Michael, la autora de la reflexión de hoy, nos dice que el enérgico sermón de arrepentimiento de Juan el Bautista no es el curso de introducción de muchas iglesias evangélicas. Juan no quería que la gente simplemente admitiera su pecado, creyera en Jesús y confesara su fe en Él. Según el profeta que bautizaba, el arrepentimiento inicia un cambio de vida. Amen a los pobres, sean honestos, manejen su negocio con integridad. No hay lugar para la tibieza religiosa. Decidir pasar por el bautismo de Juan era someterse a la limpieza espiritual y moral. Y según Lucas, estas eran palabras que traían buenas noticias. La obediencia a Dios siempre había sido fundamental para la vocación del llamado de Israel. El estatus familiar no dependía del desempeño religioso, más bien su identidad como posesión preciada de Dios constituía el fundamento de su vocación de obediencia. A través de la familia de Abraham, el pueblo de Dios representaría a Dios en el mundo, su santidad, su misericordia, su amor constante y su fidelidad. Ustedes serán para mí un reino de sacerdotes y una nación santa, le dijo Dios a Moisés antes de entregarle los 10 mandamientos. Pero Israel fracasó en obedecer ese llamado, cayó en la idolatría y fue expulsado de la tierra prometida. Aunque el pueblo de Dios regresó finalmente a la tierra, la ocupación romana seguía marcando el exilio. Por eso, cuando Juan hablaba de arrepentimiento y de volverse, traía las memorias del pueblo, las bendiciones de Dios y su vocación, y las multitudes acudían a escucharlo. La respuesta entusiasta al lenguaje cáustico de Juan parece sorprendente. El profeta no era un televangelista hábil. Las notas de sus sermones no contenían trivialidades para suavizar el tono del mensaje. No vendía evasivas morales ni jugaba con el castigo que se acerca de Dios. Decía claramente: cada uno de ustedes es culpable de pecado y el pecado será juzgado. Dada nuestra cultura de la autoestima, podríamos preguntarnos a quién se habría apuntado a esta charla espiritual directa. Pero como ya se sabe, si el cáncer invadió los pulmones, uno quiere que lo encuentren y lo extirpen. O como diría Juan el Bautista, no es posible tener salud espiritual sin un hacha. Este mensaje no es una advertencia sin amor, ni habla con dureza y sin compasión. También hay esperanza más allá del esfuerzo propio. Dios estaba enviando a otro que bautizaría y que haría posible el verdadero arrepentimiento. Si se me dice una y otra vez que me arrepienta, que cambie, que oriente mi vida hacia Dios, nunca ocurrirá nada. Así escribió Fleming Rutledge en Adviento. No necesito escuchar exhortaciones para arrepentirme, necesito un poder externo que venga sobre mí para cambiarme. Cuando el Mesías viniera, Él bautizaría a sus seguidores con su espíritu y no dejaría a ninguno
como era antes. Soy Fernando Soto, les invito a orar la oración de esta semana. Dios de misericordia, que enviaste a tus mensajeros los profetas a predicar el arrepentimiento y preparar el camino de nuestra salvación, danos gracia para atender sus advertencias y abandonar nuestros pecados, a fin de que recibamos gozosamente la venida de Jesucristo nuestro Redentor, que vive y reina contigo y el Espíritu Santo, un solo Dios, ahora y por siempre. Amén.